Con el avance de la ciencia y el desarrollo de la tecnología que nos han permitido un alto grado de control sobre gran parte de lo que hacemos y producimos, hacía mucho que no oíamos hablar sobre las plagas como algo que nos pilla por sorpresa sin tener un objetivo en particular y provoca devastación generalizada. Todo esto hasta que conocimos al nuevo coronavirus y nos engulló una pandemia. En las comunidades religiosas no han faltado las personas que anunciaron la llegada de las plagas del Apocalipsis y el juicio de Dios. De hecho, cada vez que aparece una nueva enfermedad, cuando algún lugar arde con fuego incontrolable o cuando ocurre una tragedia a personas que no son consideradas santas, no es raro escuchar que quienes sufren los efectos de estas cosas ya son el objetivo de las plagas. Pero lo son realmente. Comprender cómo un Dios amoroso puede enviar plagas como castigo parece confuso para muchas personas, pero las plagas descritas en la Biblia tienen un propósito específico y nunca ocurren a menos que Dios primero advierta y presente una manera de escapar de ellas. Pero es suficiente retroceder en la historia para demostrar cuán poco se escuchan las advertencias de Dios. El libro de Apocalipsis habla sobre las últimas 7 plagas que caerán antes que Jesús regrese. Y para explicar mejor ese tema, tengo el privilegio de hablar con Félix Cortés Valles, doctor en teología y profesor del Seminario de Teología de la Universidad Andrews. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Cortés Valles, hablemos un poco sobre las plagas en la Biblia. ¿Qué son, cuándo suceden y para qué sirven? En la Biblia, nosotros encontramos que Dios ha utilizado las plagas para defender a sus hijos. Por ejemplo, cuando Abraham descendió a Egipto en aquella hambre, eso lo encontramos la historia en Génesis capítulo 12. El rey de Egipto tomó a Sara y entonces Dios defiende a Sara y le da un sueño. Le dice, no la toques. Y le envía plagas. Dice, no la toques y además tengo el poder, así que para. ¿Y qué hizo el rey? Dijo inmediatamente, paró y le dijo, no voy a tocarla, no la toqué. ¿Y por qué no me dijiste? Y ora por mí. Y, entonces, las plagas en medio que Dios utiliza. Lo mismo pasa con Israel en Egipto. Cuando tenemos Israel en Egipto, el pueblo de Egipto está oprimiendo al pueblo de Dios, están tratando de destruirlo, están matando a los hijos varones, que es una manera de acabar con el poder del pueblo. Y entonces Dios envía a Moisés y el primer mensaje que Dios le da a Faraón, Éxodo 4, 22 y 23, le dice, deja ir a mi hijo, a mi primogénito, porque si tú no dejas ir a mi hijo, mi primogénito, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ese primer mensaje que Dios le da a Faraón. Entonces Dios le está diciendo a Faraón, no ataques y no actúes contra mi pueblo, porque es mi pueblo. Y entonces, y yo tengo poder para hacerlo. Es más, las plagas que Dios envía a Faraón, yo digo que son medidas misericordiosas y preventivas, porque en todas esas plagas, el mar, el río vuelto rojo en sangre, ¿no es cierto? Todas las demás plagas que tuvieron no eran plagas mortales al principio. Y lo que Dios estaba diciéndole a Faraón es, tengo el poder, tengo la fuerza para hacerlo y lo voy a hacer. Pero Faraón endureció su corazón hasta que llegó el último momento cuando Dios tuvo que destruir a los primogénitos. Y antes de destruirlos, Dios le dijo a todos los egipcios que ellos podían hacer la Pascua porque los judíos, digo, los egipcios también podían hacer la Pascua. Y todos los que hicieron la Pascua no fueron destruidos por el ángel. Muchos egipcios se unieron a los israelitas y huyeron de Egipto después de terminar las plagas. Pero lo importante es que Dios le dijo, Dios le fue advirtiendo hasta que el último momento y el propósito era liberar al pueblo de Dios. Lo mismo pasa en Apocalipsis. En Apocalipsis tenemos 3 poderes.
Tenemos el dragón, Apocalipsis 12, tenemos la bestia que sale del mar, Apocalipsis 13, la bestia que sale de la tierra en Apocalipsis 13. Y estos tres poderes, que son poderes políticos religiosos, estos tres poderes se unen en una confederación que se llama en Apocalipsis Babilonia. Y Babilonia amenaza al pueblo de Dios. Dice que si ustedes no toman la marca de la bestia, es decir, ustedes no dicen que son míos y no me aceptan, no toman la marca de la bestia en su frente o en su mano, entonces ustedes no van a poder comprar ni vender. Es una amenaza de muerte. No puedes, es una amenaza de muerte por hambre. Y entonces Dios le dice a Babilonia, no, Dios envía un mensaje por tres ángeles que representa el pueblo de Dios. Un mensaje que de acuerdo a Apocalipsis 18, este mensaje va a alumbrar a toda la tierra con su gloria. El mensaje es, temed a Dios, témanme a mí, no al dragón, no a la bestia, no al falso profeta. Témanme a mí, porque yo soy el creador del cielo y la tierra. Ellos no son los creadores. Yo tengo el poder. Témanme a mí. Adórenme a mí. Y además, no adoren, no sigan a Babilonia, porque Babilonia ha caído. A pesar de que se ve tan fuerte, Babilonia está caída. Y no tomen la marca, porque si ustedes toman la marca, van a beber del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira, de la copa. Entonces, esto es, las plagas van a venir. Entonces Dios advierte a las naciones de que no hagan esto, de que no ataquen al pueblo de Dios, porque si ustedes atacan al pueblo de Dios, yo voy a defender a mi pueblo y lo voy a defender con plagas. Entonces las plagas es el medio por el cual Dios defiende a su pueblo. Y es la reacción de un Dios de amor hacia las amenazas de seguridad y de bienestar de aquellos que son sus hijos. Doctor, es muy difícil conciliar la imagen de un Dios de amor con un Dios que envía plagas. ¿Cómo podemos entender esta faceta de Dios? Muy cierto. Lo que tenemos que entender es cómo funcionan las plagas, qué es la ira de Dios. Fíjense que el amor de Dios es un elemento esencial de la naturaleza de Dios. La ira no es un elemento esencial. La ira es un elemento que resulta del mal que ataca a los hijos de Dios. Es decir, si no hubiera mal, no habría ira. ¿Okay? La ira de Dios es muy interesante en la Biblia. Si ustedes van a la palabra de Dios, miren, vamos a ir a Romanos 1:18, por ejemplo. Miren cómo se revela la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios se revela contra la impiedad, contra el mal. ¿Y por qué se revela? Porque ellos, dice el versículo 20, ellos han rechazado la verdad de Dios. Han rechazado la verdad de Dios y se han envanecido, enaltecido en sus vanos razonamientos contra Dios. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Versículo 24. Entonces dice, por lo cual la ira de Dios se revela, que Dios los entrega a inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Versículo 26, por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Versículo 28 dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es Dios dejando que el pecador haga lo que quiere hacer. Pero el problema es que el pecado es como un elemento radioactivo. ¿Y qué pasa cuando tú abrazas un elemento radioactivo? Ese elemento radioactivo destruye tu vida. Eso es el pecado. Si ustedes van a la Biblia, en el Antiguo Testamento, van a encontrar constantemente que el que siembra el mal, cosecha el mal. El que agarra el camino del mal, va a caer en el pozo. El que le quiere el mal para el prójimo, va a sufrir el mal. El que mata espada, va a morir espada. Eso es lo que encontramos en la Biblia constantemente. Ahí en mi artículo yo tengo varias citas donde hablo acerca de eso. Entonces, lo que Dios hace es únicamente permitir a los seres humanos que se rebelan contra Él
permitirles a ellos cosechar las consecuencias de sus propias decisiones. Elena de White lo dice muy claramente en Eventos de los Últimos Días. En Eventos de los Últimos Días, este libro tiene 2 capítulos sobre las plagas. Uno tiene que ver con las plagas y los inicuos, o los malvados, y las plagas y el pueblo de Dios. En el capítulo que tiene que ver con las plagas y los inicuos, los malvados, en ese capítulo ella explica y dice bien claramente que a ella se le mostró que Dios no va a enviar las plagas, sino que las plagas caen de esta manera, dice que caen cuando las personas se alejan del poder de Dios y lo rechazan y Él ya no puede influir sobre ellos. Entonces Dios permite que los ataques de Satanás vengan sobre ellos. Y dice que Dios los entrega a sus propias pasiones, de tal manera que Dios castiga el mal por medio del mal. Los malvados castigan el mal. Y lo que encontramos en el Antiguo Testamento constantemente, cuando los malvados iban a pelear contra el pueblo de Israel, muchas veces ellos terminaban destruyéndose unos a otros. Y si vamos al libro de Apocalipsis, disculpa que es un poco larga esta respuesta, pero en el libro de Apocalipsis lo que pasa, Apocalipsis capítulo 7 dice que hay 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra que representan el poder de Dios protegiendo el mundo. Dice que estos ángeles están reteniendo los vientos para que no soplen sobre la humanidad, para que no destruyan la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que Dios le dice? No lo suelten hasta que yo haya sellado a mis hijos, a los que temen a Dios, a mi pueblo, los haya sellado en su frente. ¿Por qué los está sellando? Porque las personas que son selladas serán protegidas de los vientos. Cuando todas las personas son selladas, cuando todas las personas han tomado una decisión por Dios o en contra de Él, cuando todas las personas han tenido la oportunidad de hacer su última decisión, entonces Dios dice, bueno, ya no hay más personas que más van a decidir, entonces Dios suelta los vientos. Es decir, Dios permite que las personas cosechen. ¿Y qué son las plagas entonces? Las plagas es sencillamente las pasiones humanas de egoísmo, de envidia, de odio, de violencia. Las pasiones humanas soltadas sin ningún tipo de restricción. ¿Cuándo comienzan a caer las últimas 7 plagas y cómo sucederán? Muy bien, las plagas, de acuerdo a la Biblia, acontecen eh, únicamente después de que el evangelio ha sido predicado a todo el mundo, de que el mensaje de los 3 ángeles ha sido predicado a todo el mundo. El mensaje está en Apocalipsis 14 y las plagas vienen hasta Apocalipsis 15 y 16. Es decir, una vez que termina el mensaje de los 3 ángeles y el mundo ha sido iluminado con la gloria del mensaje de Dios, entonces las plagas caen. Entonces, esto quiere decir que las plagas caen únicamente después de que se ha acabado el tiempo de gracia. El problema es de que nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia, ¿verdad? Entonces, nadie sabe exactamente cuándo caen las plagas. Lo que sí sabemos es que en este momento no es el momento de las plagas. Este momento sencillamente el evangelio sigue siendo predicado, siguen habiendo conversiones, Dios tiene abierta la puerta todavía Dios está restringiendo el mal. Ahora, ¿dónde caen las plagas? La Biblia dice que las plagas caen en todo el mundo, ¿verdad? Es lo que dice en Apocalipsis 16, 15, más bien 16, caen en toda la tierra. Pero Elena White nos habla un poquito más, con más precisión, dice algo muy interesante. Dice que sí caen sobre toda la tierra, pero que las plagas individualmente no son universales. Es decir, las plagas van a caer en secciones de la tierra y que van a ser las calamidades más grandes, más terribles que han caído sobre la tierra. Dice que no van a ser, no todas las plagas van a ser universales, porque si no, con una plaga toda la tierra sería destruida, ¿verdad? Pero que sí, la tierra en general, toda la tierra va a ser afectada por ella. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, la pandemia que tenemos ahorita, el COVID-19, no es una plaga, pero nos da una idea de cómo funcionarán estas cosas, porque esta plaga, esta pandemia empezó en un lugar, pero ha ido afectando ¿a dónde? A todas partes. Y luego ha sido afectada más por la polarización política, empieza por quebrantar las leyes de salud de Dios,
Y son los diferentes factores sociales humanos que hacen que el COVID sea más problemático. Bueno, multipliquemos esto por 10 o por 20 y eso son las plagas. Empieza en un lugar y por causa de las pasiones humanas se vuelve entonces, afecta a toda la tierra, ¿verdad? Es muy interesante, Larissa, si tenemos un momento. Yo quisiera decir cómo Elena White describe estas plagas. Miren, Elena White describe estas plagas de diferentes maneras. Por ejemplo, déjenme encontrar aquí esta, miren lo que dice. Ella describe las plagas como conflicto entre las naciones, como luchas producidas por pasiones humanas, como fuego e inundaciones y pandemias y terremotos, como calamidades y estrés o angustia, como destrucción traída por ángeles malignos. Dice que ángeles malignos van a causar destrucción. Dios no las envía, son los ángeles que hacen la destrucción. Por ejemplo, también la destrucción causada por los falsos pastores y los falsos profetas. También como tempestad y guerra y derramamiento de sangre. Eso es las plagas. Entonces, las plagas es el resultado de la avaricia, de la arrogancia, de desastres naturales, que quizás están siendo provocados por el abuso de la naturaleza y por las acciones de los malos ángeles también, y por estas tragedias siendo complicadas por todos los problemas de las pasiones humanas pecaminosas. Nuestra última pregunta, doctor. ¿Qué trata de mostrarnos Dios hoy con el mensaje de las últimas 7 plagas? Bueno, el mensaje de las 7 plagas es un mensaje un poquito aparentemente negativo, ¿verdad? Porque habla de destrucción, del mal, ¿verdad? Pero yo creo que el mensaje que Dios me quiere dar sencillamente a su pueblo es decir, yo soy fuerte, yo tengo fuerza, soy poder y me voy a levantar para defenderte. Es decir, tú no tienes que tener temor del mal y no tienes que tener temor de Satanás, no tienes que tener temor de sus fuerzas, porque cuando venga el momento, cuando venga la crisis, yo me voy a levantar para defenderte. Y en ese momento se va a ver la diferencia entre amarme y rechazarme. Entonces, lo que Dios me dice a través del mensaje de las plagas es, acércate a mí. Recibe el sello de Dios en tu frente. Abraza la verdad, ama la verdad, vive la verdad. Porque todo el que haga eso va a ser protegido de los vientos, ¿verdad? Y yo voy a proteger, yo voy a ser el guerrero poderoso que los va a defender. Dios no va a permitir que nada pase sobre su pueblo. Y ese es el mensaje de las plagas. Muchas gracias por participar con nosotros, doctor Cortés Valles. Y gracias a ustedes también por acompañarnos hasta ahora. Nos vemos en breve.